Una de las características técnicas de los aportes técnicos que ha ido realizando Hora de Estudio en los últimos tiempos y que ha resultado ser más polémico y más complicado en algunas ocasiones de soslayar ha sido el Unicode, la sustitución del modelo Unicode o del modelo ANSI, perdón, por el modelo Unicode. Esto que en principio aparentemente lo que nos permite es crear aplicaciones multilingüaje de una manera mucho más sencilla, se ha convertido en algo realmente muy importante porque ha cambiado la manera que tenemos de entender los tipos alfanuméricos y los tipos vinculados con estos tipos alfanuméricos, como los punteros, vinculados los punteros alfanuméricos, y ha también de manera indirecta producido diferentes efectos colaterales que en algunos casos han resultado muy difíciles de soslayar. Bien, es cierto que con la maduración del soporte, ¿de acuerdo? De esta característica, nosotros hemos ido, bueno, pues mejorando sustancialmente la manera que tenemos de soportar esta característica y, por tanto, mejorando sustancialmente también la experiencia de migración. Pero aún así es necesario, bueno, pues una serie de conocimientos básicos sobre qué implica este modelo Unicode y algunas cuestiones como por ejemplo, lo que son los nuevos tipos ANSI, ¿de acuerdo? Cómo se producen las conversiones, qué implica esto en términos de tamaño, la gestión de punteros y similar, ¿no? Entonces, partiendo de este primer punto, debemos entender qué es Unicode. Unicode, a grosso modo, es una especificación que nos permite representar casi todos los caracteres disponibles en el mundo mediante una sola tabla de asignación. Hasta ahora nosotros nos movíamos con un patrón completamente diferente, que era el patrón ANSI, en donde un carácter era representado por un byte, de los cuales los 128 primeros bytes representables dentro de esta tabla estaban asignados más o menos a caracteres invariables, mientras que los 127 restantes pues estaban asociados a caracteres variables que dependían de una página de códigos. Según el idioma que pretendíamos representar, pues esta página de códigos tenía unos recursos u otros. Con la inclusión de Unicode, nosotros lo que tenemos es básicamente todos los caracteres disponibles en una sola tabla. Si bien esto ha producido diferentes necesidades a lo largo del tiempo que han ido creando, digamos, las características específicas que tiene Unicode y que lo diferencian fundamentalmente del sistema de funcionamiento de ANSI. Por un lado, pese a que tiene una tabla, digamos, de asignación directa, en vez de llamar a estos elementos caracteres, se les llaman code points. La razón es que no necesariamente un carácter es lo mismo que un code point. Digamos que, por ejemplo, en caracteres, sobre todo en lenguajes que tengan rasgos sintácticos o más bien rasgos ortográficos o digamos elementos de composición en lenguajes pues vinculados fundamentalmente a concepciones idiomáticas como gráficas como por ejemplo el chino o el japonés, se pueden crear caracteres a base de sumar varios code points, cosa que equivaldría desde el punto de vista ANSI a sumar o a crear un solo carácter tras concatenar varios caracteres en su creación. Entendiendo de una manera gráfica, podemos crear, por ejemplo, la i con la tilde, sumando una i y luego una tilde. ¿De acuerdo? Este tipo de gestiones, ¿de acuerdo?, implican que un code point no es exactamente lo mismo que un carácter. Además, la parte fija de Unicode es mucho más amplia y está representada por 64.000 caracteres, o 64K caracteres, que en realidad serían pues 65.535, me parece que son. Es decir, un conjunto mucho más grande de caracteres que implican la base o el panel básico de caracteres multilingüe. Bien, es cierto que para lenguajes más complejos, con más símbolos, como decíamos antes, los mencionados, el chino o similar, tenemos además
una parte variable que normalmente no suele ir incluida, ¿de acuerdo?, dentro de lo que es la concepción básica de Unicode, que serían representados por no 1, sino 4 bytes. Dentro de la especificación Unicode normalmente no se utilizan todos los bytes, es decir, existen varias maneras de representar los caracteres en Unicode que implican una normalmente reducción del número de la cantidad de información que se muestra. Para eso se utilizan dos tipos de estrategias fundamentales. Por un lado, lo que serían los tipos comprimibles y por otro lado, los tipos limitados. Los tipos comprimibles serían, por ejemplo, los UTF y son tipos que en principio están diseñados de forma que utilizan una cantidad básica de información que muestran, por ejemplo, en UTF-8, 8 bits, en UTF-16, 16 bits, pero si el carácter que intentan representar es mayor, lo que hacen es sumar más información a esa especificación inicial, de forma que un UTF-18 un UTF-8, perdón, puede representar perfectamente un carácter utilizando 2 bytes, es decir, 16 bits, sin mayor inconveniente. Por otro lado, tendríamos las estructuras fijas, como por ejemplo los tipos Win, que están vinculados también a una longitud, Win8, Win16, pero que no son capaces de crecer. La diferencia entre los tipos estáticos y los tipos comprimidos es que los tipos estáticos son más recomendables para los entornos de programación donde la velocidad derivada de su, digamos, previsibilidad, pues es más apreciada, es más interesante, en entornos donde el tránsito de información está vinculado más a una necesidad y los tipos, por tanto, cuanto menos información transmitan, mucho mejor, se recomiendan más los tipos comprimidos como los UTF. Por esa razón, en los diferentes documentos web se utiliza la especificación UTF, normalmente UTF-8. También cabe resaltar, por una cuestión de conocimiento general, que en todos estos tipos existen también, o suelen existir, las versiones Little y Big Endian, que indican cuál es el carácter, o cuál es el, byte más significativo en la codificación de un carácter, o de un code point. Para eso, el Big Endian lo que nos indica es que el carácter más significativo es el de la izquierda, el byte más significativo es el de la izquierda, y Little Endian que el byte más significativo es el de la derecha, entendiendo que los bytes se leen, por tanto, de derecha a izquierda. Para la demo de Unicode hemos utilizado o hemos seleccionado una de las operaciones más comunes, que es el acceso a ficheros. Antiguamente todos los ficheros se grababan en un formato Unicode, de forma que si nosotros ahora tenemos que o bien abrir alguno de aquellos antiguos ficheros, o bien procesar la salida de algún sistema antiguo que solo es capaz de generar ficheros de tipo ANSI, nosotros nos vamos a ver en una tesitura muy complicada. Nosotros tenemos aquí un fichero sample que pone hola mundo y que es de tipo ANSI, así que vamos a intentar acceder a este fichero e intentar leer su contenido. Para eso lo vamos a hacer de una manera lo más antigua posible, para de alguna manera encajar con el tema de la migración. Simplemente lo que vamos a hacer es crearnos una variable de tipo fichero de tipo carácter, una variable de tipo carácter para interactuar con el fichero y por último una variable de tipo string. Bien, lo primero que hacemos es asignar el fichero, file, f a nuestro fichero que se llama sample.txt, creo, ¿no? Sample.txt, .txt, lo abrimos para lectura, pues reset, f, y ahora hacemos el típico bucle de toda la vida, while not eof de f, entonces begin, hacemos una lectura, reset, read fc, acumulamos en el string s, dos puntos igual a s más c, y finalmente
cerramos el fichero, close file, F, y mostramos con un showMessage, mostramos el dato leído. Entonces, si ejecutamos, bueno, pues aquí nos encontramos con que esto produce una lectura errónea. Y produce una lectura errónea porque él no sabe exactamente cuál es la codificación del fichero. Los ficheros planos no tienen una identificación del coding, del encoding que han seguido para ser guardados. Entonces, nosotros debemos de ser conscientes de cuál es. Entonces, para que tengamos este soporte, lo único que tenemos que hacer es, bueno, pues indicarle que en realidad el fichero es de tipo ANSI y utilizar los tipos ANSI. Con esto simplemente nosotros ya podríamos leer, ¿de acuerdo?, el dato. Pero es más, si nosotros incluso la última de las variables no la utilizamos de tipo ANSI, sino de tipo Unicode, automáticamente esto va a producir también una salida buena. ¿Por qué? Pues porque se está produciendo una conversión automática. Entre los tipos ANSI y Unicode se produce una conversión automática que en el caso de asignar un ANSI a un Unicode no tiene pérdida, pero en el caso inverso sí. Evidentemente hay caracteres en Unicode que no se pueden representar en ANSI. Pero de no poderse representar, lo que se sustituye es por un carácter comodín, pero el resto de la información permanece ahí. O sea que hay una conversión automática lo más fidedigna posible entre los tipos ANSI y los tipos Unicode.